Iniciar con esto. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a este tema. Yo espero que sea de su agrado y si hay alguna pregunta, con toda confianza me van diciendo. Vamos a iniciar con calidad de vida en pacientes con terapia de sustitución renal. En este caso es de hemodiálisis. Bueno, como todos ustedes saben, pues desde hace décadas México presenta una transición tanto demográfica como epidemiológica a través de las cuales las causas de mortalidad han cambiado de las enfermedades infecciosas por las enfermedades crónico-degenerativas, donde la diabetes tipo 2 y la hipertensión son las principales causas de que los pacientes estén en las terapias de reemplazo renal, principalmente en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. Y como vemos nosotros, la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha sido diagnosticada y se encuentra bajo tratamiento. Este rubro le corresponde a 6.4 millones de mexicanos, pero solo el 25% se encuentran en control. Imagínense ustedes qué grave y delicada es la situación. Y 1.8 millones presenta un tipo de complicación. En lo referente a la hipertensión arterial sistémica, su prevalencia es de 22.4 millones en pacientes mayores de 20 años, de los cuales se encuentran en control solamente 5.7 millones según una encuesta nacional en salud del 2012. Y eso que es del 2012 y como ven la situación es muy grave. Y de estos pacientes que se encuentran en tratamiento, no todos están en una terapia de sustitución renal, no todos los pacientes se apegan al tratamiento. Entonces, la situación actualmente es bastante grave, delicada. Pues se cree que en unos años todo el dinero del sector salud se va a ir en las terapias de reemplazo renal y en las quimioterapias actualmente. Entonces, por eso es la importancia de estos temas, porque no nada más es darle calidad de vida al paciente que se encuentra en las terapias de reemplazo, sino de anteriormente, con mucha anterioridad, hay que trabajar sobre la prevención porque sin duda alguna, pues esto va a traer beneficios posteriormente. Lo que nosotros hagamos ahora lo vamos a ver reflejado en unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces la situación es bastante grave, complicada, delicada, y si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues de 10 personas, 8 en unos años van a tener enfermedad renal crónica. Entonces, las enfermedades renales provocan un aproximado de 850,000 muertes cada año. Y eso estamos hablando de los pacientes que están, que van a una institución del sector salud, que están bajo estadística, pero de los que no tenemos en cuenta, imagínense cuántos aún son los que fallecen sin siquiera saber la causa. Por lo tanto, a nivel mundial se considera un problema muy grave de salud pública. Y lo más triste para nosotros en nuestro país, en México, no se cuenta con un registro nacional de pacientes renales crónicos. Solo se aplica el porcentaje promedio de habitantes enfermos en otros países, que equivale a 0.1% de la población. Y solamente nosotros podemos estimar que existe más de 102,000 millones de enfermos renales crónicos en el país, de los cuales solo 37,000 cuentan con algún tratamiento sustitutivo. Y si ustedes van a internet o ven los artículos, van a ver una diapositiva muy conocida donde está un iceberg y solamente esto es la punta del iceberg, pero todo lo que está abajo no es cuantificable, no es medible porque no hay registros, ¿no? Entonces, actualmente se está trabajando en que el profesional de enfermería, el personal médico, trabajo social, todo el equipo multidisciplinario, pues voltee
no a las terapias de reemplazo renal, sino a la prevención, a la nefroprevención. Por eso se hizo el Día Mundial del Riñón, que siempre va a ser el segundo jueves de cada año en el mes de marzo, para que nosotros por lo menos dediquemos un día a la prevención y a la salud renal, porque el problema es bastante, bastante grave. Entonces, después de esta pequeña introducción, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, elaboró en el 2009 unas proyecciones que apuntaban, o sea, se veía muy lejos el 2025, que para el 2025, en unos 2 años, habrá un aproximado de 212,000 casos y se registrarán casi 160,000 muertes. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad renal crónica será la que ocupe el primer lugar de las enfermedades crónicas no degenerativas. Un problema muy, muy grave. Entonces, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que impacta y cambia en el estilo de vida de una forma irreversible para los pacientes, ¿no? Perdón, es que apenas me estoy convaleciendo de que me dio bronquitis, discúlpenme si toso. Entonces, eh, imagínense ustedes los pacientes que son padres, madres, que son el sustento de su casa, que tienen hijos estudiando, que son diabéticos, que son hipertensos y que de repente tienen que tener una terapia de reemplazo renal para seguir viviendo. Imagínense el impacto tan grave que ocasiona esto en toda la familia, no nada más en el enfermo, debido a la repercusión tanto en la salud física, psicológica, social y por supuesto económica, ¿no? Esto los lleva a depender en la etapa terminal del tratamiento sustitutivo renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, para que el paciente pueda seguir viviendo. Y entonces de ahí viene lo que vamos a tener esta plática en esta tarde, de lo que es la calidad de vida en el paciente, porque no, yo justamente ayer le decía a un paciente, es que no es conectología, no es conecto y desconecto, ni es cuelga bolsa, subo la bolsa de diálisis y bajo la bolsa de diálisis, no, sino es todo es un cuidado holístico que se le debe de dar al paciente, y en donde el principal objetivo del profesional de enfermería pues es darle calidad de vida al paciente en la terapia que se encuentre. De hecho, desde la prediálisis nosotros tenemos mucha actividad, muchas intervenciones con estos pacientes. Me permite compartirles esta diapositiva donde están los estadios de la enfermedad renal crónica de acuerdo a las guías CADIGO del 2012. No se han actualizado a la fecha. Con esto seguimos trabajando. Y entonces ustedes pueden ver aquí cómo se va describiendo de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Y aquí está la semaforización del riesgo que tiene este paciente. También aquí en esta diapositiva se incluye la albuminuria, a lo que antes decíamos microalbuminuria o macroalbuminuria. Ahora las actualizaciones más recientes ya las cambiaron por A1, A2 o A3, ¿no? Y va a depender si es menos de 30 microgramos o es mayor de 300 microgramos cuando un paciente está tirando albúmina. Posteriormente ya empieza a disminuir la tasa de filtrado glomerular, y cuando está en esta etapa, en grado 4, donde la tasa de filtrado glomerular ya está gravemente disminuida, que es de 15 a 29 mililitros al 1.73 metros cúbicos, entonces es cuando el paciente ya presenta signos y síntomas francos de deterioro de la enfermedad renal, ya está edematizado, ya está en acidosis metabólica o va para allá, ya tiene todos los signos y síntomas del deterioro de la enfermedad renal, ya las funciones renales están disminuidas, ¿sí? Ya les falta muy poco para ser anuladas. Entonces, en esta etapa, grado 4, es cuando el profesional de enfermería o quien se encuentre al frente de estos pacientes atendiéndolos, ya sea en las consultas de enfermería nefrológica o en el servicio que se encuentre, es cuando se debe de empezar a capacitar al paciente sobre las terapias de reemplazo renal, explicarle qué es diálisis,
hemodiálisis o trasplante renal. El paciente muchas veces no hace caso, no está convencido, no tiene apego, ¿sí? Eh, y la enfermedad va siguiendo su curso. Cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 15, el paciente ya tiene deterioradas sus funciones renales y lo más importante, el paciente ha dejado de orinar y lo que le queda de orina o la poca cantidad, entonces la función renal residual ya está muy disminuida. Por lo tanto, ese paciente pues ya va a tener hipertensión, ya va a tener anemia, ese paciente ya va a estar con signos y síntomas de uremia, ya la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico ya van a estar muy elevados. Y entonces no queda otra más que el paciente ya como llega con acidosis metabólica, hipercalémico, con un potasio de 6, de 7, inmediatamente esto se convierte en una urgencia dialítica. Entonces tiene que ir a la clínica, a un hospital, con un nefrólogo, con un médico internista de urgencia para que le instale un catéter y por medio de ese catéter se le haga hemodiálisis y posteriormente, ya que se estabilizó el paciente, pueda pasarse a diálisis peritoneal o continuar con la hemodiálisis. Y bueno, hablando exclusivamente de la hemodiálisis, cuando este paciente ya entra a la terapia de sustitución renal, nosotros ya tenemos intervenciones específicas antes, durante y después del procedimiento. Entonces, hemodiálisis pues es una terapia de sustitución renal extracorpórea, donde el principal objetivo es la eliminación de solutos de bajo y mediano peso molecular hasta 5,000 Daltons y la ultrafiltración. Las máquinas de hemodiálisis van a hacer la función reguladora y la función excretora. Nunca ninguna máquina va a hacer la función endocrina. Entonces, este paciente tiene que depender de un centro, de una clínica, de un equipo multidisciplinario para que cada 3 días o 3 veces a la semana se haga sus sesiones de hemodiálisis. Y como ustedes pueden ver aquí, no sé si todos están en hemodiálisis, y si no, pues esta es una máquina de hemodiálisis, este es un filtro sintético que trata de imitar parcialmente las funciones del glomérulo. Aquí es donde ocurren los procesos biofísicos en los que se basa la hemodiálisis, que es la difusión, la convección y la ultrafiltración. Entonces, entre más veces salga la sangre del paciente del sistema circulatorio al extracorpóreo y más vueltas den el segmento de bomba y pase por este filtro, pues mejor depurado estará el paciente. Dicho en otras palabras, pues el paciente va a que le laven la sangre prácticamente 3 veces a la semana en una sesión de 3 horas. Pero pues es un tratamiento invasivo donde el paciente está en alto riesgo y también el profesional de enfermería que estamos en las unidades de hemodiálisis estamos en alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque intervienen para hacer este procedimiento pues muchos factores. Hay que tener en cuenta la bioseguridad del servicio, el estado hemodinámico del paciente, hay que tener al paciente con estabilidad hemodinámica, no hay que permitir que tenga complicaciones que pongan en peligro su vida del paciente, como cuáles complicaciones. Puede ser una hipertensión, una hipotensión, calambres, náuseas, vómito, síndrome de desequilibrio, puede hacer un paro cardiorrespiratorio el paciente, puede ser un evento vascular cerebral, en fin, sí que puede tener muchas complicaciones, pero para eso el profesional de enfermería que está en las unidades de hemodiálisis, pues es un personal altamente capacitado, preparado,
donde pues muy rara vez el paciente sufre alguna complicación grave, ¿no? Entonces es ahí en donde empezamos nosotros a hablar de lo que es la calidad de vida en este tipo de pacientes. La revisión de datos epidemiológicos, les estoy hablando de los años 30, 40, definían la imagen del paciente con enfermedad renal crónica en terapia de sustitución renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, como una persona de edad avanzada, un hombre pluripatológico que tenía muchas patologías y con un alto nivel de complejidad clínica, ¿no? Además, el paciente en tratamiento con hemodiálisis pues presentaba un alto riesgo de muerte asociado a causas cardíacas e infecciosas. ¿Y por qué se tenía esta imagen hace años? Bueno, pues porque apenas se estaban experimentando, se estaba moviendo la tecnología, tanto la tecnología de las máquinas como la tecnología de las membranas sintéticas, de las agujas. Antes no teníamos lo que tenemos el día de hoy. Antes pues eran unos shunter, era algo sangriento. Cuando inició la hemodiálisis, pues no había heparina para anticoagular al paciente, no fraccionada, que es la que utilizamos de 5 o de 10,000, no la teníamos. Entonces, eh, cuando se empezó con hemodiálisis, pues se iba a los ríos, se atrapaba las sanguijuelas y de la garganta de esos animales sacaban una sustancia que se llamaba irudina y con eso se anticoagulaba a los pacientes. Los pacientes pues morían por alguna complicación, generalmente les daba leucemia linfoblástica aguda, entonces por eso se tenía este concepto, que claro, al día de hoy, sí, pues está totalmente fuera de todo control, porque no es así. Ahora el paciente que entra a la terapia de reemplazo renal, los principales objetivos o uno de los principales objetivos es darle calidad de vida al paciente en esta terapia, hacer que el paciente viva y además viva bien, hacer lo que se apegue al tratamiento, hacer lo que se apegue lo más que se pueda a una dieta, ¿no? Llevarle un control de peso seco, pues que se adecue a su superficie corporal del paciente. Entonces, por ese concepto, pues ya ha quedado hasta cierto punto obsoleto. Ahora el paciente que entra a la unidad de hemodiálisis, pues lo que se quiere es que se conserve por más tiempo la función renal residual, que el paciente tenga una buena calidad de vida. Entonces, este perfil que yo les acabo de decir preveía una elevada necesidad de cuidados dirigidos a la prevención de los problemas relacionados con su terapia de sustitución renal, con una necesidad de formación en autocuidados, tanto en nutrición, higiene, estado anímico y autocontrol para mejorar su calidad de vida. Como ustedes ven, pues era mucho el trabajo que tenían que hacer las personas que en ese entonces empezaban a tener hemodiálisis. Tanto el trabajo era para los familiares, para el propio paciente, como para los profesionales que en ese entonces estaban en las unidades de hemodiálisis. En este ámbito donde enfermería puede ser de gran utilidad mediante la educación, seguimiento y apoyo del paciente. Y no es que seamos de gran utilidad, sino somos una parte importante en el cuidado del paciente. Enfermería nefrológica ha sacado el día de hoy a la luz todas las capacidades que se tienen, porque quien maneja al paciente en una sala de hemodiálisis, pues es el profesional de enfermería. Somos nosotros quienes apegamos al paciente, quienes le damos calidad de vida, quienes lo llevamos a sus pesos secos, quienes le damos el tratamiento, quienes cuidamos el acceso vascular y todo con un solo fin, mejorar la calidad de vida de este paciente. Entonces, como vemos, todas las personas sufren un proceso degenerativo renal que si bien no tiene que evolucionar a una categoría patológica, porque con la edad se va también disminuyendo la tasa de filtrado glomerular y es una manera fisiológica. Sí que irá empeorando debido a diversos factores, evitables y no evitables, como es, por ejemplo, la edad, el bajo peso al nacer,
pero hay factores que sí son modificables y bueno, ese es otro tema, ¿no? Que veríamos más adelante, donde hay factores que pueden pues progresar la enfermedad de una manera muy rápida, hay factores que te predisponen a daño renal. Entonces es fundamental que las personas sean responsables de su autocuidado para disminuir el avance de este proceso degenerativo. Y cuando yo digo que seamos responsables en nuestro autocuidado, pues me refiero a bajar de peso, si eres hipertenso, tener control de la hipertensión, tener control, niveles óptimos de glucosa en sangre si son diabéticos, apegarse a un tratamiento. Si no tenemos ninguna de estas enfermedades crónico-degenerativas, bajarle al consumo de sal, bajarle al consumo de refrescos, no fumar, no alcohol, hacer ejercicio, pues para que te conserves en óptimas condiciones y no tengas estos factores de riesgo. Porque una vez instaurada la enfermedad renal crónica, el paciente tendrá que revisar su autocuidado y valorar las modificaciones necesarias para disminuir el riesgo de progresión rápida de la patología renal. El paciente tiene que aprender a cuidarse, tiene que empoderarse de su enfermedad y no nada más él, sino también sus familiares, porque todos están en riesgo, pues porque también es un factor que tengas a un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, este es un problema que se tiene que atender desde la prevención. Entonces, la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica puede provocar, primero, ansiedad por el diagnóstico. Ya comentábamos el impacto, ¿no? Es una noticia pues muy delicada que va a provocar mucha ansiedad, estrés, ¿sí? No, pues ya usted se tiene que ir a diálisis, a hemodiálisis, porque ya sus funciones renales están disminuidas. Los síntomas que el paciente tiene como parte de la enfermedad y las comorbilidades y complicaciones que esto conlleva. Entonces, diversos estudios han evaluado la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica en diferentes condiciones. Y hay un estudio DOPS mostró que valores bajos de calidad de vida estaban asociados a mayor muerte y hospitalizaciones, independientemente de otros factores como lo son los demográficos y comorbilidades. Pues es lógico que un paciente que tiene mala calidad de vida, es decir, que no tiene buen apego al tratamiento, que no se toma pues sus antihipertensivos, sus antihipoglucemiantes, que va deteriorándose día a día, aunque esté en la terapia de reemplazo renal, no cuida su acceso vascular, se le infecta el catéter o se le infecta el sitio de salida o el túnel en diálisis peritoneal, pues es lógico que este paciente pues va a tener una muy mala calidad de vida y que se va a ver reflejado pues en su estado hemodinámico. También Brennan, en una revisión sistemática de 47 estudios que evaluaron la calidad de vida, concluyeron que los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis y diálisis peritoneal presentaron deterioro significativo de su calidad de vida, especialmente en las dimensiones físicas y de vitalidad. ¿Por qué? Pues porque también se acompaña de depresión, los pacientes se ponen anímicamente muy mal. Y otra de las cosas, si el paciente no se siente querido por sus familiares, si el paciente se siente abandonado o no tiene familiares, siente que nadie lo necesita, también eso influye. No es lo mismo un paciente que entra a la terapia de reemplazo renal, donde lo va acompañando sus hijos, lo van acompañando su esposa o el esposo, ¿no? Y lo llevan y están al pendiente y ahí están en la sala esperando a un paciente que llega solo, que llega cansado, que llega enojado. Entonces todo eso va a influir pues para la mala calidad de vida. También en otro estudio se encontraron que los pacientes con trasplante renal presentaban calidad de vida significativamente mejor que los pacientes que recibían hemodiálisis y hasta la fecha
Un paciente que es trasplantado, que tiene apego a la inmunosupresión, pues le va a ir siempre mejor que un paciente de diálisis o de hemodiálisis. Y bueno, permití hacerles este cuadrito porque también tiene que ver mucho en la terapia en que esté el paciente para la calidad de vida. No es lo mismo un paciente que está en diálisis peritoneal a uno que está en hemodiálisis. Y conste que ninguna técnica es mejor que otra, porque ustedes me pueden preguntar, oye Marisol, ¿y qué es mejor, diálisis, hemodiálisis o trasplante renal? Ninguna técnica, ¿no? Todas tienen solo ventajas y desventajas una sobre de otra, pero no es como que nosotros orinemos fisiológicamente. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Y para eso tenemos que cuidarnos todos, inclusive los pacientes que están en terapias de reemplazo renal, la función renal residual que les queda la tienen que cuidar. ¿Por qué? Pues si le platicaba con un paciente, si usted orina 10 mililitros, 20 mililitros, por ahí va a sacar solutos de alto peso molecular que no van a pasar en la membrana de hemodiálisis, como es el fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en diálisis peritoneal, los pacientes van a conservar mejor la función renal residual, requieren menos agente estimulante de la eritropoyesis, menos complicaciones cardiovasculares. La técnica pues es domiciliaria, el paciente se maneja su propio horario, puede ser manual o puede ser automatizada, se conecta en la noche en una máquina cicladora y al otro día se desconecta y puede seguir estudiando, puede seguir trabajando. La diálisis peritoneal utiliza el peritoneo como membrana semipermeable, es más fisiológica, no pasan virus, no pasa VIH, no pasa hepatitis, es intracorpórea. Nosotros no vemos los procesos biofísicos en los que se basa la diálisis, solo que tiene un pequeño inconveniente en comparación con la hemodiálisis. La ultrafiltración es más lenta, es decir, lo que le sacas al paciente en la hemodiálisis en 3 horas, que son 3,000, puedes tú sacar 1,500, 2,000 o los 3,000 al finalizar el día en DP. También otra desventaja pues es que a los pacientes les da peritonitis, que es la inflamación del peritoneo y generalmente es una complicación infecciosa. Puede tener peritonitis recidivante, fúngica, tuneleitis, complicaciones metabólicas, que esto va a hacer que el paciente se pase a hemodiálisis, ya sea temporalmente o definitivamente. Y entonces estaba yo revisando algunos artículos a propósito de esta plática y pues tiene que ver también mucho. Si este paciente, imagínense ustedes, lleva 5 o 10 años en diálisis peritoneal y de repente por una peritonitis pasa a hemodiálisis, pues es otro cambio en el paciente. ¿Por qué? Pues porque él ya estaba acostumbrado a sus horarios, a estar en su casa. Si pasa hemodiálisis, esto lo va a obligar a que el paciente pues dependa de un centro, dependa de un equipo multidisciplinario, ya no va a estar en su casa, toda su familia va a mover sus rutinas. Y entonces esto también tiene que ver con la calidad de vida de un paciente, ya sea que va a mejorar la calidad de vida o al contrario, si el paciente se va a deprimir, se va a enojar y pues no le va a ayudar en nada. Ahora en hemodiálisis pasan virus, pasa VIH, pasa hepatitis. No utiliza el peritoneo como membrana semipermeable, utiliza un filtro, un dializador, que es una membrana sintética. Depende de un equipo multidisciplinario, un nefrólogo, el profesional de enfermería. Sí requiere de mayor agente estimulante. Tiene problemas cardiovasculares. Hay complicaciones relacionadas con el acceso vascular. Eh, a veces no tiene suficiente madurez la fístula, hay dificultad en las canulaciones, se extravasa, se trombosa, se estenosa. Hay complicaciones relacionadas con el tratamiento, hipotensión, hipertensión, cefalea, náuseas, etcétera, ¿no? Pero tiene una ventaja, la ultrafiltración es más rápida en comparación con la diálisis peritoneal
y trasplante renal, que no lo puse, pues el paciente una vez que se trasplanta, que pasa por una serie de estudios, tanto el donante relacionado vivo como el receptor, una vez que han pasado por las pruebas de biocompatibilidad, que han pasado por todos los exámenes sabidos y por haber y que se le trasplanta, el paciente no está exento tampoco de complicaciones. El paciente puede hacer rechazo agudo, hiperagudo o crónico, ¿no? Pero si es un paciente que se apega a su inmunosupresión y otra cosa, si el paciente tiene derecho a biencia, a IMSS, a ISSSTE, a SEDENA, a Pemex, a donde sea, pues tiene asegurada la inmunosupresión. Pero si es un paciente que no tiene ningún apoyo del sector salud, pues entonces también se le va a complicar porque tiene el paciente que comprar su inmunosupresión que sale bajita la mano en unos 10,000 pesos y eso es barato, ¿no? Entonces también tiene sus ventajas y sus desventajas y esto sin duda pues se va a ver reflejado en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, la elección de la terapia de sustitución renal pues requiere valorar las características del paciente, de su entorno y de los recursos del sistema sanitario con que se cuenta. Aquí en nuestro país, por protocolo institucional, siempre vamos a iniciar con diálisis peritoneal y posteriormente con hemodiálisis. Claro, si hay pacientes que tienen solvencia económica, pues entonces ellos inician con hemodiálisis y son los pacientes que están en las clínicas. Además, es necesaria una negociación con el paciente y con su entorno familiar o social y un acuerdo de responsabilidad para la ejecución de los cuidados que derivan de cada una de las terapias. Por eso en estadio 4, cuando la tasa de filtrado glomerular está de 15 a 29, es cuando hay que explicarle al paciente qué son las terapias de reemplazo renal, qué es diálisis, qué es hemodiálisis, qué es trasplante renal. Inclusive muchos nefrólogos lo que hacen es mandarle a hacer la fístula a ese paciente en estadio 4 para que cuando llegue al 5 pues ya no pase por hemodiálisis, por diálisis y se inicie ya su acceso vascular, ya esté bien desarrollado y sea fácilmente canulable, entonces ya se va él a hemodiálisis. Pero son muy pocos los pacientes que aceptan cuando están en este estadio, porque muchos tienen negación y además hay que, como dice aquí el texto, hay que hacer acuerdo de responsabilidades por los cuidados, hay que explicarle al paciente, hay que explicarle a los familiares los cuidados tanto de higiene personal, del acceso vascular, del apego a los medicamentos, del apego a la técnica, porque no nada más es que te dialices o hagas diálisis peritoneal, por ejemplo, una vez al día, ¿no? Hay pacientes que no tienen solvencia económica y que se hacen un recambio al día, pues no les va a ayudar. O hay pacientes que no tienen para la hemodiálisis, no son derechohabientes y van una vez a la semana. Entonces, imagínense ustedes qué calidad de vida puede tener un paciente con estas características. La OMS define la calidad de vida como la percepción individual del estatus de vida que cada uno de nosotros tenemos en el contexto de un sistema de valores culturales en los cuales su vida, sus metas y sus expectativas son cumplidas. Este concepto está relacionado con el nivel individual de satisfacción en las diferentes esferas de la vida. Y bueno, los objetivos para una calidad de vida en enfermería nefrológica son estos. Primero, establecer indicadores de enfermería que midan la tolerancia o grado de confort de los pacientes durante las sesiones de hemodiálisis. Si ustedes se meten, googlean, buscan un formato, buscan un instrumento y son medibles el grado de satisfacción. Simplemente tú vas a una unidad de hemodiálisis y le dices cómo te trata Marisol, se presenta contigo, empiezas tú a seguir los indicadores de las metas internacionales, ¿no? Tiene un trato digno, le llama por su nombre o le dice el paciente de la unidad 5, el de la unidad 1. Entonces, eso es muy fácil de valorar el confort de los pacientes que están en este tratamiento.
Y afortunadamente, si van ustedes a una unidad de hemodiálisis, sea el paciente, pues como es conocido ya por nosotros, hemos hecho una empatía, ¿no? Con el paciente. Entonces el paciente nos conoce perfectamente bien, se sabe nuestros nombres, nosotros no sabemos los nombres de los pacientes también. Y esto pues ayuda a que tengamos una muy buena relación con los pacientes por el trato que se tiene muy frecuente. También esto, un objetivo es mejorar pues el quehacer diario de la enfermería, mejorar nuestras intervenciones, evitar que los pacientes se compliquen, conservar la función renal residual, conservar el peso meta o el peso seco en hemodiálisis. Personalizar las sesiones de diálisis según las características del paciente, porque los pacientes no son receta de cocina y no a todos llegan los pacientes y a todos se les ultrafiltra 2000, 3000, no, sino primero tenemos que hacer una valoración inicial, una valoración focalizada, ver cómo está ese paciente, las características del estado hemodinámico, si bien hipervolémico, hipovolémico, y en base a eso dar los cuidados de enfermería, personalizar, valorar, sacar los diagnósticos de enfermería, hacer la planeación en el riñón artificial. Hacemos la ejecución, ya sea que por medio del catéter, por medio de la fístula, y posteriormente hacemos una evaluación en nuestras intervenciones de enfermería. El control de la calidad asistencial no es un proceso al que los profesionales de la sanidad en general y los profesionales de la nefrología en particular podamos permanecer ajenos. Al día de hoy, en todas las unidades de hemodiálisis, porque se hace en todas las instituciones, pues se hace enfermería de práctica avanzada, ¿no? Todo lo que hacemos con ya con todos las guías de prácticas clínicas, las recomendaciones, los protocolos, los artículos. Siempre estamos estudiando para ofrecerle al paciente pues lo mejor que nosotros podamos darle. En la misma sociedad, la que nos demanda cada día que disminuyamos la variabilidad en la práctica clínica, que tendamos a conseguir unos resultados de calidad adecuados y similares para el mismo proceso asistencial y que aseguremos la calidad de la asistencia que estamos ofreciendo. Y se está trabajando para disminuir la variabilidad en los procedimientos, ¿no? Y afortunadamente y orgullosamente en el estado de Oaxaca hemos estado trabajando en esto. Así como conectamos en el ISSSTE, se conecta en el HREO, se conecta en las clínicas privadas, porque hemos trabajado en la conexión y desconexión de los accesos vasculares, hemos participado en el manual de la persona con el acceso vascular y pues hemos tenido muy buenos resultados. Y tampoco voy a hablar mentiras, pero pues sí hemos disminuido en gran parte las infecciones asociadas al sitio de inserción del catéter, ¿no? ¿Por qué? Pues por los lavados de mano que nos damos, por la técnica que estamos utilizando. Entonces, día a día, por parte del profesional de enfermería no ha quedado, pues sí, los compañeros han hecho sus posgrados, tienen doctorados, tienen maestrías, y siguen estudiando y se siguen preparando. Todo esto con un solo fin, dar calidad de vida al paciente. Entonces, la calidad no puede consistir solamente en buenas intenciones, ¿no? Yo quiero atender bien a mi paciente, ojalá y no se me hipotense, como aseveraba un informe de la OMS en 1991. Ya pasó la época en la que éramos buenos simplemente porque lo decíamos, ahora lo demostramos con enfermería basada en la evidencia. Todo esto implica un cambio de cultura, un cambio en la forma misma de entender nuestra actividad y yo creo que todos nosotros los profesionales de enfermería, desde donde nos encontremos, siempre todos nosotros hacemos lo mejor con lo que tenemos. Muchas veces tenemos limitaciones, no tenemos los insumos adecuados, pero hacemos maravillas con lo poquito que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es pues, hacer procedimientos de calidad para mejorar la vida del paciente. Entonces, estas terapéuticas logran solo sustituir la actividad depurativa de los riñones, las terapias de reemplazo renal, pero no otras funciones como la inmunidad, la secreción, la metabolización o la excreción de hormonas. Ya les decía yo, la máquina no hace la función endocrina, no produce renina, eritropoyetina, vitamina C, vitamina D.
que controlan o intervienen en actividades importantes como la eritropoyesis, el metabolismo óseo, la actividad sexual y el balance energético nutricional, lo cual favorece la aparición de complicaciones que a largo plazo van a afectar la salud de estos enfermos e inciden de manera negativa en su psiquis y deterioran su entorno familiar y social. Desafortunadamente, cuando un paciente en hemodiálisis tiene 15, 18 años, ya aparecen este tipo de complicaciones que son inevitables, pero que durante esos años, pues el paciente tuvo calidad de vida y que es normal que se va a ir deteriorando, pero ya no es porque no tuvo cuidados o porque no se apegó, sino porque es parte del proceso de la enfermedad. Entonces, la hemodiálisis, como ya habíamos comentado, es una terapia intermitente que se realiza generalmente o se debe de hacer 3 veces por la semana, en un periodo que oscila entre 3 y 5 horas. Generalmente se dan 3 horas y media, según el paciente. Esto lo obliga a restricciones importantes en su dieta y también a la ingesta de líquidos, porque va a depender de su función renal residual que tiene ese paciente. Si el paciente orina 1000, no, pues está excelente, porque 1000 y 1000 que tiene permitidos de líquidos en 24 horas, pues ya son 2000. Pero si ese paciente no orina, entonces solo tendrá permitido ganar 1000 en 24 horas. Entonces, durante el tiempo que va de un tratamiento a otro, además debe acudir al hospital 3 veces por semana para recibir este procedimiento, lo que crea en él una extraordinaria dependencia, tanto objetiva como psicológica, al riñón artificial, lo vuelve dependiente de una máquina de hemodiálisis. Y también va a limitar su actividad social y laboral. ¿Por qué? Pues porque está sujeto a un centro de hemodiálisis, está sujeto a un horario que se le da porque él no escoge, ¿no? Porque además las unidades de hemodiálisis están saturadas. Entonces, cuando entra un paciente, se abre en el espacio, se mueve, se hace todo un movimiento para que ese paciente pueda entrar. Entonces, si le toca en la mañana o le toca en la tarde, el paciente tiene que adaptarse. Y entonces la calidad de vida en el paciente con enfermedad renal, como en el resto de las patologías crónicas, ha sido identificada como un indicador de calidad asistencial. Su medición permite evaluar efectos de la enfermedad renal sobre el paciente. Es una herramienta útil para valorar el tratamiento y facilitar la negociación y toma de decisiones junto al paciente y su entorno social. Entonces va a depender muchísimo del personal de enfermería que se encuentre atendiendo a este paciente para que el paciente se apegue. Hay pacientes que cuando llegan por primera vez a la unidad de hemodiálisis, pues llegan temerosos, llegan con miedo, no saben qué es una hemodiálisis. Digo, cuando entran, imagínense ustedes la impresión que reciben de ver a los demás pacientes conectados, de ver que su sangre está saliendo. Hay pacientes que se asustan, hay pacientes que cuando se les va a canular por primera vez se hipotensan, hay pacientes que hasta se quieren desmayar, ¿no? Pero esto va a depender mucho de la orientación que nosotros le demos a los pacientes por primera vez, cómo los recibamos, cómo los presentemos con los compañeros, cómo los presentemos con el equipo multidisciplinario. Entonces, todo eso va haciendo que tú le des seguridad a tu paciente y que mejore día a día hasta que ya se familiarice con la técnica y que se vea reflejado pues en una excelente calidad de vida. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad renal y la propuesta para las terapias de reemplazo requieren de un gran esfuerzo de adaptación para la persona y su entorno social al afrontar una situación vital novedosa y que supone la adopción de grandes cambios en su proceso de autocuidado, que es lo que yo les estoy explicando. El paciente pues sufre totalmente un cambio drástico de 90 grados en todo, en su trabajo, en su entorno, en su casa, con su familia. El paciente con enfermedad renal mantendrá los requisitos de autocuidados universales como continuidad de su propia cultura y trayectoria vital para mantener su salud y los debe
de tener los autocuidados universales, el paciente tiene que seguir con su vida normal, porque si no, entonces ese paciente nos va a costar mucho trabajo sacarlo de la negación, del enojo, del proceso del que está sufriendo por su enfermedad. Entonces, los requisitos de autocuidados por desviación de la salud supondrán la adopción de autocuidados que requieren un cambio en los hábitos dietéticos, de higiene, el uso de fármacos de prevención de riesgos para su salud del paciente y de su entorno social. Para afrontar esta situación, el profesional de enfermería acompañará, educará y evaluará la capacidad de autocuidado del paciente, decidiendo el tipo de sistema enfermero más adecuado para cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo esto se ve más en diálisis peritoneal, donde ahí tienes que enseñar, capacitar al familiar y al paciente, y también con nosotros. Hay pacientes que no entienden que es un acceso vascular, que no, que les cuesta mucho realizar los cuidados en el periodo de maduración y tú le repites las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Para que lo apegues. Voy a leer aquí un chat, a ver si es una pregunta. No, si alguien desea constancia. Entonces, el estrés percibido y la resiliencia son factores relacionados con la capacidad individual para el afrontamiento de estas situaciones estresantes por las que está viviendo un paciente, pero también vuelvo a repetirles, es muy importante que el paciente cuente con el apoyo de su familia. Eso lo va a ayudar muchísimo. Por tanto, es básico que el equipo enfermero, todos los profesionales que están en la atención directa de estos pacientes, valoren e intervengan sobre estos factores para alcanzar la mayor calidad de vida, bienestar y capacidad de autocuidado posible, ¿no? Hacer que el paciente se apegue lo más que se pueda a su técnica, a hacerlo entender la importancia de que vaya a sus sesiones de hemodiálisis, de que conserve su función renal residual y pues nosotros tenemos que bajarnos a un lenguaje claro, sencillo, preciso, donde el paciente pueda entender y comprender para que él salga adelante con su proceso. Entonces, los autocuidados, entre los autocuidados que necesitará implementar el paciente son la continuidad de aquellos que el paciente debió de adoptar durante la evolución de la enfermedad renal, es decir, en la etapa de prediálisis, cuando el paciente era diabético, era hipertenso, no porque ya está en la terapia de reemplazo renal quiere decir que ahora sí ya va a hacer lo que quiera, no. Sí, también en ese momento hay que apegarlo para que el paciente no se complique aún más. Hay que hacer la modificación, la adaptación de la dieta. Generalmente se le manda con el nutriólogo para que él controle, ¿no? Mayor control de la ingesta, como es con el fósforo y con el potasio, sobre todo con el fósforo, porque es un soluto de pesa más de 50,000 Daltons y cuesta trabajo que pase la membrana del filtro. Control de la ingesta de proteínas en su dieta, control de los líquidos ingeridos, adaptarlo a la capacidad de eliminación urinaria, cuánto orina todavía, conservada la función renal o bien a la necesidad mínima en caso de anuria. Entonces también hay que controlar el peso, el edema y la presión arterial. Es muy importante, sobre todo para que ese paciente, cuando está en la terapia, se pueda ultrafiltrar y depurar adecuadamente. Tus valores aportarán información sobre la evolución del paciente y la presencia de líquidos o iones que no son eliminados por vía renal. También el control de los tratamientos farmacológicos es muy importante. Hay que hacerle mucho hincapié al paciente que si son medicamentos para la hipertensión, que no se los tome cuando va a la sesión de hemodiálisis, si no vamos a tener problemas para la ultrafiltración. Tenemos que enseñarlo, educarlo para que él reciba una terapia pues adecuada, una buena dosis de diálisis. Control de la asistencia de las visitas médicas, que no falte a su cita con el nefrólogo.
control de sistemas asociados a la propia técnica de la diálisis, sobre todo en los primeros días, cuando ingresa un paciente generalmente se hipotensa, se hipertensa, hay un descontrol en el peso seco. Explicarle que si tiene picor, síndrome de piernas inquietas, hipotensión, anemia u otros problemas relacionados con la terapia. Autocuidado de la fístula, si es autóloga propia del paciente o si es un protésico. Si es un protésico hay que hacerle mucho hincapié porque se le infecta más fácil. O un catéter tunelado para conseguir que la técnica sea lo más eficiente posible. También al valorar la calidad de vida relacionada con la salud se encuentran estos aspectos. El carácter temporal y transitorio de la valoración, pues lo que se evalúa es la situación del paciente en un momento determinado. Y recuerden que lo que hoy es, mañana ya no es. Entonces, que en cada sesión de hemodiálisis nosotros tenemos que valorar al paciente para darle una buena dosis de diálisis, porque el que no valora adecuadamente, pues su paciente se le va a hipotensar, se le va a hipertensar, no va a salir depurado, no va a salir bien ultrafiltrado ese paciente. Entonces, el estado previo del paciente antes de recibir el tratamiento cuya eficacia se está tratando de valorar, así como las expectativas creadas en el enfermo antes de aplicarlo, dado que todo tendrá una marcada influencia en la valoración subjetiva que la haga con su calidad de vida actual. Entonces, la calidad de vida es fundamental en los cuidados de salud, ya que permite reconocer los efectos de la enfermedad, evaluar tratamientos y también facilitar la toma de decisiones sobre los mismos. Un paciente que orina, pues va a tener mayor libertad de alimentos, ¿no? Un paciente que se apega al tratamiento, pues le va a ir muy bien en la sesión de hemodiálisis. Un paciente que está bien organizado, bien disciplinado, sin duda alguna en un evento especial, en su cumpleaños, a lo mejor podrá comer más de lo acostumbrado, pero un paciente que es desorganizado, que no está pegado, pues un paciente le va a ir muy mal. Hay que ver también el carácter subjetivo, dinámico y multidisciplinar de cada uno de los pacientes. Acuérdense que cada persona es única e irrepetible. Facilita la valoración del tratamiento, cómo está evolucionando la relación con el paciente y también es muy importante que el paciente aprenda a tomar decisiones sobre su propia salud. Entonces, la diálisis adecuada se define como la cantidad y calidad de diálisis necesaria para que el paciente se encuentre bien, que no esté urémico, que no tenga alteraciones metabólicas ni sistémicas relacionadas con la uremia, consiguiendo con esto una larga supervivencia del paciente y de la técnica con la menor morbilidad y además pues se va a ver reflejado en una buena calidad de vida. Un paciente bien depurado, bien ultrafiltrado, que no sufre complicaciones durante su procedimiento, pues se va a ver reflejado. Ustedes van a ver al paciente que sale de la hemodiálisis contento, que tal vez se lo encuentren que va al zócalo, que va a misa, no sé, que sale, ¿no? Pero si es un paciente que llega a su casa, que tiene frío, que tiene calambres, es un paciente que está pues por debajo del peso seco y que a lo mejor lo que se requiere es una buena valoración por parte del profesional de enfermería. Entonces, los indicadores de calidad, centinelas de calidad que se manejan en el procedimiento, y por eso puse estas diapositivas, y ustedes díganme, ¿ustedes creen que cuando vaya este paciente a la hemodiálisis y lleve así el edema, ustedes creen que tenga calidad de vida? ¿Ustedes creen que esté apegado al tratamiento? ¿Ustedes creen que tenga función renal residual? ¿Ustedes creen que tenga calidad de vida este paciente? Entonces, estos indicadores corresponden a condiciones cuya ocurrencia o presencia sirve de alarma y refleja la necesidad de mejorar la calidad de la atención. ¿No? Tú ves a este niño que va con edema palpebral, que va con edema facial y dices, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor el niño no está pegado a su tratamiento, a lo mejor está tomando líquidos, está comiendo sal, no está tomando sus medicamentos, ya no orina,
Entonces sí tenemos que hacer una buena valoración cuando encontramos que los pacientes no están respondiendo al tratamiento. ¿Por qué? Porque tú crees que una persona así va a durar 15, 20 años, pues no, va a disminuir su calidad de vida. Entonces se comportan como índices negativos de la misma y parten del supuesto de que si el sistema de atención hubiera funcionado satisfactoriamente, podrían haberse evitado o controlado, ¿no? Si yo valoro bien a mi paciente no tiene por qué estar edematizado, no tiene por qué estar hipertenso, no tiene por qué estar disneico, mi paciente no tiene que estar haciendo edema agudo pulmonar. Sí, entonces todo esto nos sirve como indicadores para valorar la calidad de vida y también para valorar el apego al procedimiento. Y bueno, como conclusiones, para el profesional de enfermería, el estudio de la calidad de vida del individuo es de gran interés, ya que le permite conocer al ser humano desde una perspectiva más integral que incluye sus valores, creencias y percepciones. Este conocimiento le permitiría realizar intervenciones de acuerdo a las características y situaciones de vida por las que se está atravesando. Es muy importante que el profesional de enfermería y que está en las unidades de hemodiálisis, y en este caso específicamente porque estamos hablando de terapias de reemplazo renal, pero yo creo que todos donde nos encontremos, nuestro principal objetivo es que el paciente reciba su tratamiento adecuadamente, que reciba una buena dosis de hemodiálisis, que se depure, que se ultrafiltre, que esté en su peso seco, que no tenga complicaciones durante su tratamiento, que conserve su función renal residual. El quehacer de enfermería entonces deberá centrarse en ayudar a los individuos a satisfacer más plenamente sus necesidades, incrementando su conocimiento de las múltiples alternativas que tienen relación con su salud y así determinar las orientaciones de valor para cada uno de ellos. Acuérdense que cada persona es única e irrepetible y que los pacientes no son receta de cocina y que no podemos manejar a los pacientes eh, como si fueran todos uno mismo, que cada uno de ellos tiene sus propias ideas, sus propias creencias, su ideología, que también se la tenemos que respetar y que cada paciente va a dar la respuesta humana de diferente manera. Entonces, si se alcanza la fase de fallo renal y se decide el tratamiento de terapias de reemplazo renal, la persona tendrá que conocer e implementar una serie de cuidados específicos que le permita seguir con éxito las terapias propuestas. En el caso de la enfermedad renal crónica, el paciente y su entorno, con ayuda de un equipo multidisciplinario, tienen una gran responsabilidad en la toma de decisiones. El conocimiento del proceso degenerativo renal, los conocimientos relacionados con los cuidados y la responsabilidad sobre su propia situación favorecerá que el paciente con enfermedad renal sea más activo en el autocuidado y pueda alcanzar una mejor calidad de vida. Y bueno, con esto terminamos el tema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, maestra. No sé si hay preguntas, si hay comentarios. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden activar su sonido y pueden hacerlo, por favor. No hay ninguna pregunta, ¿verdad, maestra? No, maestra, no hay ninguna. Creo que todo quedó muy claro. Ah, bueno, pues muchas gracias por su atención.
Gracias a todos por su atención, a usted maestra por el curso de esta tarde y a todos los participantes igual. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Buenas tardes.